Vamos a inventar uno para nuestra clase, jóvenes. A ver, ustedes invéntenlo y díganlo de una vez para que lo anoten. ¿Qué se les ocurre? Nadie. Ricardo. Mi nombre. Ricardo López. Ricardo López. Romero. José Luis Posada. José Luis Posada. Bueno, vamos a dejarlo como José Luis Posada. José Luis Posada, necesitamos otro apellido. José Luis Posada Cabrera. Les iba a dar uno más simpático, pero después nos enfocamos tanto en los nombres que se nos olvidan las acciones. Bueno, entonces ahí tenemos José Luis Posada Cabrera, mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, y ustedes ahí establecen un domicilio procesal. Eso es en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, ¿ok? Y obviamente señalando o indicando, más bien, nombrando sus abogados procuradores en términos del artículo 46 a los abogados que ustedes pretendan, ¿ok? Que en este caso obviamente serían ustedes, pueden ahí nombrar pasantes, etcétera, ¿ok? Entonces ahí tenemos los generales por los que hace al actor. Es bien importante que lo establezcan porque pueden ser apercibidos para que lo señalen, más bien requeridos para que lo señalen con el apercibimiento que de no hacerlo, todas las notificaciones sean por medio del boletín judicial, que obviamente no es el caso que lo solicitemos así. Bien, tercera fracción. ¿Quién sigue? Cruz Gómez, te escucho. Fracción 3. El nombre del demandado y su domicilio. Ok, entonces, de acuerdo con nuestra redacción, porque no lo vamos a poner tal cual como dice, es ahí donde ustedes tienen que ir redactando, motivando, haciendo una adecuación de lo que están solicitando. Entonces, ya una vez que dimos nosotros los generales por lo que hace al actor, le estamos exponiendo al juez de lo familiar que por medio de este escrito, ojo, si ustedes aquí están estableciendo juez de primera instancia, etcétera, presente, aquí le vamos a quitar este presente, ¿ok? Para no ser tan repetitivos. ¿Qué le podemos poner o establecer en lugar de presente? Por medio de este escrito, ¿ok? Y en la vía ordinaria civil, eso ustedes ya lo tienen que más o menos no dominar como tal, pero sí ubicarlo de acuerdo con las vías y acciones que ustedes ya debieron haber llenado para el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Bueno, pues el divorcio necesario. Fíjense, ahora sí que la regla. De acuerdo con el artículo 424, y los que tengan por favor el código a la mano, vayan viendo esta situación. No les doy yo procesal civil, pero bueno, sí hay mucho que se relaciona con mi clase, que es lo que vamos a enfocarnos nosotros, ¿no? De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 424 nos indica todas las acciones que se van a ventilar o se van a llevar en la vía sumaria civil, ¿ok? Él nos pone una serie de fracciones, entre las que destacan en materia de familia, los alimentos, vías, incidentes, etcétera, ¿ok? Y el artículo que sigue, el 425, nos indica que los que no se contengan en esas fracciones por exclusión van a ser en la vía ordinaria civil. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no vemos ahí las acciones correspondientes a divorcio o pérdida de patria potestad o filiación, vamos a saber que en consecuencia van a ser en la vía ordinaria civil. ¿Me explico? Entonces, así es como nosotros vamos a tener por lógica cuál es la acción a seguir, a menos que se tenga una vía especial, como el divorcio voluntario o como las controversias del orden familiar. Si no es el caso, bueno, entonces por default, por decirlo así, es vía ordinaria, ¿ok? Entonces eso hay que exponerle al juez, porque si no también vienen las prevenciones para que especifiquen ustedes la vía. Entonces, tratándose de divorcio, acuérdense, vamos a quitarle lo de necesario, sería en la vía ordinaria civil, ocurre a demandar el divorcio. Como hoy es muy común que establezcan el divorcio sin expresión de causa, el divorcio incausado, etcétera, ¿ok? O el divorcio mal llamado express, cualquiera de las dos denominaciones, todavía es correcta que ustedes la establezcan. Y obviamente esta es prevista en el artículo 263 por lo que es el divorcio sin causa, ¿ok? Aquí todavía estaba contemplando la fracción 17, pero esa era del artículo 264, que para nuestro ejercicio pues no contaría, pero lo tenemos ahí de ejemplo, ¿ok?
Bien, entonces ahí siempre acuérdense, vamos a poner la vía y la acción. En este caso la acción es el divorcio y siempre fundamentarlo en qué. Si nada más es el divorcio, artículo 263, punto, ¿ok? Bien, y obviamente ahí también decirle al juez a quién estamos demandando. Por medio de ese escrito y en la vía ordinaria civil ocurre demandar el divorcio que prevé el artículo 263 al señor, o en este caso sería la señora, porque nosotros tenemos al señor José Luis. Vamos a ponerle a la señora Liliana Carvajal, vamos a ponerle. Van a ser los nombres que utilicemos todo el semestre, ¿ok? Liliana Carvajal de la Fuente. Y hay que establecer el domicilio para efectos de emplazamiento. Yo que les recomiendo además, jóvenes, que les soliciten al juez que el domicilio de emplazamiento por lo general va a ser el domicilio particular, ¿ok? Esas son las reglas en cuanto a materia de emplazamiento. Pero ustedes siempre soliciten también aquí, por favor, agréguenle a sus escritos o al ejercicio que ahorita están haciendo, agréguenle que el emplazamiento sea en el donde tiene su domicilio particular o bien en el domicilio laboral o en su caso donde se encuentre. ¿Qué van a evitarse ustedes con todo eso? Estará promoviendo y esperar a que salga el acuerdo. Entonces, desde un principio solicítenlo al juez. Si el juez no lo acuerda de conformidad, insistan para tal efecto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, continúo. Siguiente, por favor. ¿Quién nos da la siguiente fracción? Labrada, León Labrada, lo escucho. Sí. Fracción cuarta. El objeto y objetos que se reclaman con sus accesorios. Bien, aquí son las prestaciones, ¿ok? Entonces, enseguida de que estamos estableciendo los efectos, el domicilio para efectos de emplazamiento, vamos a cerrar ese párrafo estableciéndole de quién reclamo las siguientes y empezaremos con las prestaciones. La disolución del vínculo matrimonial que me une con el demandado o con la demandada, contraído en fecha tal. Hay abogados que especifican bien el número de partida, el régimen matrimonial, es correcto, ¿ok? Aquí nada más lo establecí en estas dos prestaciones, pero habiendo hijos menores de edad también se puede solicitar en un divorcio custodia. También se puede solicitar los alimentos. También pudiéramos solicitar una indemnización a cargo de la parte actora y a cargo de la parte demandada y a favor de la parte actora, etcétera, dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren, ¿ok? Si estamos hablando de un juicio de pérdida de patria potestad, también vamos a solicitar esa custodia, alimentos provisionales, etcétera. Ahí son todas las prestaciones, ¿ok? Bien. Y enseguida pues vamos a fundamentarla en hechos y consideraciones de derecho. ¿Qué nos dice la siguiente fracción? Hernández Pérez. Sí, los hechos que el autor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Así es, siempre es bien importante que establezcan ustedes dónde ocurrió, cuándo ocurrió, etcétera, el lugar. Antes sí era bien estricto, sobre todo en el divorcio necesario, tenían que establecer claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar para saber si se acreditaba la causal, etcétera. Ya no es una exigencia propia del divorcio, pero si usted citando, por ejemplo, la custodia, sí tienen que establecer desde cuándo el niño o la niña está bajo la custodia de hecho de su cliente. ¿Ok? No lo dejen abierto, establezcan desde hace más de 2 años, desde el año 2020, en noviembre o el 5 de julio del 2020, que fue cuando el señor y la suscrita nos separamos, o la señora y el suscrito nos separamos, desde entonces que tengo a la menor, para que también el juez tenga una idea de cuál es la situación actual de los menores tratándose de que ese fuera el caso. Si no, pues basta con que digan que pues ya tienen más de 2 años sin especificar fechas exactas, pero sí más o menos el tiempo para saber también pues si se deriva algún derecho que no tengan necesidad de indicarlo, como los alimentos, por ejemplo, ¿ok? Si no, basta que ustedes la establezcan, pero sí es importante siempre, ¿qué podrían ustedes establecer en el caso de un divorcio? Fíjense los hechos. En primer lugar, vamos a establecer la fecha del matrimonio, ¿ok? Entonces, el suscrito en esta ciudad de Tijuana o en San Diego o en, no sé, en Puebla, Veracruz, etcétera, en el lugar donde se haya contraído el matrimonio, es importante establecerlo, ¿ok? Como primer hecho. Segundo hecho, bueno, en este caso le establecimos ahí inmediatamente la procreación de hijos, ¿ok? Si no, no importa tampoco el orden, pudieran poner como segundo hecho el establecimiento del domicilio conyugal, por ejemplo, que es el que lo dije aquí en el número tercero, ¿ok? Entonces no importa ahí ese orden.
El número 4, bueno, antes era necesario que establecieran cómo o por qué se estaba dando la causal. Ahora simplemente ustedes establezcan que por incompatibilidad de caracteres, que porque así lo han decidido, simplemente porque están ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, es que están solicitando la disolución del vínculo matrimonial. ¿Okay? Entonces, basta que sean 4 hechos, ahora con el divorcio sin expresión de causa, insisto, que establezca en el primer lugar lo que es la fecha del matrimonio, en segundo, el establecimiento del domicilio conyugal, como tercer punto, la procreación de hijos, si es que los hubo o no. Un cuarto también pudiera ser si es que se adquirieron bienes, si no tampoco importa porque eso es materia del incidente, ¿ok? Es posterior a la liquidación de la sociedad conyugal. Y finalmente, que es el derecho o es su voluntad disolver el vínculo matrimonial. Entonces, insisto, jóvenes, siempre por lo menos traten de ser coherentes entre un hecho y otro para que la demanda sea entendible, sea comprensible y también esa famosa regla creo que es de 8 por 7, si no mal recuerdo, pero que no sean tantos renglones por cada hecho que ustedes vayan a establecer. De repente nos encontramos con hechos que duran no 8 renglones, sino 8 hojas. Entonces, es déjense que sea difícil la lectura, a veces la comprensión, porque ya no sabemos en qué iba, ¿no? En qué se quedaron, si nada más es la pura disolución del vínculo matrimonial. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que no importa que sean 8 hojas, siempre traten de separar los párrafos, ¿ok? Eso sí es bien importante para materia de redacción. Ustedes me imagino que ya llevaron argumentación jurídica, ahí también les pueden establecer este tipo de redacción para el momento de elaboración de escritos o jurídicos. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, otra fracción, por favor. Méndez. Sí, dice fracción sexta, los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Bien, fíjense, antes de ese punto, tratándose de asuntos del orden familiar y sobre todo cuando existen menores de edad, siempre es recomendable estas medidas provisionales, ¿ok? Porque ahí es donde ustedes van a solicitar las custodias provisionales o bien los alimentos, inclusive un régimen de convivencia. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, aquí tenemos otorgar al suscrito la custodia provisional de nuestro menor hijo, en tanto que se resuelva la definitiva. Esa separación de cuerpos, aunque no lo soliciten jóvenes, se da por consecuencia, o sea, de forma automática. Después también les voy a explicar bien que esa separación de cuerpos no implica la salida de domicilio conyugal, simplemente que ya no tienen la obligación de seguir durmiendo juntos o seguir en el hecho cotidiano, ¿ok? Bien, otras medidas. Fíjense, no obstante que el divorcio sin expresión de causa, no tienen que establecer ustedes el motivo por el que se están divorciando sus clientes. Si en esa familia existe violencia familiar, sí pueden solicitar diversas medidas para proteger a los miembros de la familia, ¿ok? Y entre las que destacan que se abstenga de molestar a su clienta, que se abstenga también de molestar a los hijos, etcétera. Cualquier medida que también las vamos a analizar posteriormente y que están contempladas en el artículo 925 bis, que habla precisamente de la violencia familiar, las pueden ustedes solicitar para proteger a los miembros de la familia. Y repito, no importa que estemos hablando de un divorcio sin causa, ¿ok? No les pueden decir, no, hasta que acredite la necesidad de la medida. Es cierto, ustedes pueden decir, bueno, es que ya está tan demasiada aquí la violencia que ya denunciamos al señor y eso será suficiente. Ahora bien, si lo que ustedes solicitan es la salida del domicilio conyugal, esas situaciones sí se tiene que demostrar la necesidad de esa medida. Dígame, Almanza. ¿Almanza? ¿No? Bien. Igual esas medidas ya las vamos a ver posteriormente, cuando veamos la figura de lo que es el divorcio en sí. Morales. Sí, las medidas provisionales se pueden pedir en cualquier tipo de divorcio. O sea, ya realmente se tienen que solicitar cuando están, por lo general, cuando hablamos de menores de edad o que exista violencia o algún otro derecho de uno de los, como pudieran ser alimentos. Si su cliente es la mujer y la señora se dedicó durante todo el matrimonio al cuidado del hogar y de sus hijos, aunque ahora ya estos sean mayores de edad, ella puede solicitar como medida provisional una pensión alimenticia a su favor y la pueden establecer en un divorcio sin causa o en un divorcio con causa.
no hay problema. En el divorcio voluntario, como es voluntario, no hay necesidad de solicitar medidas porque ellos mismos están estableciendo los efectos de la disolución del vínculo matrimonial, pero en los otros dos sí. Si existe esa necesidad, sí las pueden pedir, ¿ok? Ok, gracias, Lic. De nada. Torres. Maestra, me surgió una duda. El semestre pasado vimos dentro de las etapas procesales lo que fueron los medios preparatorios. ¿Esta figura de las medidas provisionales sería como algo similar entonces? No, los medios preparatorios son precisamente para preparar tu juicio. Por ejemplo, es muy común en materia de civil en los arrendamientos, ¿ok? No cuento con un contrato porque pues fue todo verbal, entonces hay que preparar el juicio a través de estos medios preparatorios, citar al futuro demandado para que reconozca esa relación contractual, ¿ok? Que sí es mi arrendador y esas actuaciones judiciales son las que te van a servir o hacen las veces como si fueran tu contrato de arrendamiento en materia civil. Medidas provisionales ya es en un juicio, ¿ok? No es antes, ya no estás preparando un juicio, ya existe el juicio y estás solicitando una medida para salvaguardar a tu clienta. Entonces, si tu clienta, igual, en este caso, me dirijo más o me inclino más hacia la mujer porque es por lo general quien más pide estas medidas. Si tu cliente te dice, licenciada, tengo hijos y pues yo también necesito alimentos, bueno, en el juicio de divorcio vamos solicitando alimentos como medida provisional, ¿ok? Y como dice su nombre, esas van a durar mientras dure el juicio. Ya en definitiva, el juez establecerá si se quedan o bien se cancelan esas medidas provisionales. En materia familiar, por ejemplo, compañera, un medio preparatorio a juicio, que es muy raro, pero sí se dio en una ocasión, puede ser en un juicio de adopción, una jurisdicción voluntaria. En ese tipo de asuntos tienen que establecerse o tiene que aparecer o desprenderse de autos o del procedimiento el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que usted es la abogada de José Luis, ¿ok? Posadas Cabrera. Posada, ¿verdad? Ok. Y José Luis le dice que va a dar su hijo en adopción porque él está gravemente enfermo. Es más, puede que ni siquiera sobreviva cuando ya exista la sentencia de adopción de su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el señor tiene cáncer, se va a morir, pero necesitamos su consentimiento para el juicio, si no, no va a ser posible a lo mejor que el juez lo autorice. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, unos medios preparatorios para el juicio de adopción que sean nada más para el efecto de que conste ante un juez de lo familiar el consentimiento que el señor está dando para el posterior juicio de adopción de su menor hijo. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es preparar nuestro juicio y la otra situación ya es dentro de un juicio solicitar medidas que puedan hacer que subsistan, si estamos hablando de los alimentos, o proteger a algunos miembros de la familia. ¿Sí quedó entendido, compañera? Sí, maestra, solo me surgió la duda porque en el semestre pasado vimos un ejercicio en el cual se nos ponía hipotéticamente el caso donde la persona quería un divorcio debido a que sufría violencia doméstica, entonces buscaba como eso, como protegerse básicamente, entonces lo interpreté como una figura similar. Por eso lo me preguntaba, pero gracias, maestra. De nada, de nada. Sí, de repente van a haber términos que les puedan surgir dudas o que se confundan, pero espero que sí haya quedado entendible. Si no, no importa, pues obviamente vamos a hacer también otros ejercicios para que le quede más, se note más la diferencia, ¿verdad? Y tengan una mejor comprensión de un juicio a otro o de una institución a otra. Bien, entonces decimos las medidas provisionales únicamente también durante el procedimiento y también más adelante vamos a ver qué son las medidas provisionales para que ustedes tengan una mejor comprensión. Fundamentos de derecho, que es lo que la compañera también nos acaba de leer o dar lectura, siempre tienen que tener un capítulo de derecho, jóvenes, ¿ok? Se ven mejor sus escritos. No se vayan ustedes y no sean de esos abogados que dicen, aplica el principio de que yo te doy los hechos y tú dame el derecho. Creo que ya a estas alturas sería una vergüenza, jóvenes, salvo que de pronto tengan una acción muy especial, que digan, es que por más que ya estudié el código, estudié aquí, estudié allá, no lo encuentro, bueno, den los hechos y el juez ya les estará dando los fundamentos de derecho, pero de no ser ese el caso, siempre busquen, por favor, sus fundamentos de derecho. En materia familiar pudiera ser que sea más sencillo, sin embargo, también pueden prevenirlos si no se entienden bien sus hechos, ¿ok? Porque también pueden ser confusos, aunque para ustedes queden claros,
Por eso siempre traten de dar ese capítulo de derecho, y para nuestros futuros escritos no nada más vamos a hablar del Código Civil del Estado, ¿ok? También vamos a hablar de leyes generales, jurisprudencia, tratados internacionales, todo que quede bien fundamentado sus escritos. Ustedes, por favor, háganlo en este capítulo correspondiente. Aquí pueden decir ustedes, resultan ser aplicables los artículos 1 constitucional, el 263 del Código Civil, tratados internacionales, el principio de etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive también poner la tesis de jurisprudencia que nos avala precisamente el divorcio sin causa, ¿ok? Entonces, para clases, por favor, quiero que establezcan todos estos fundamentos de derecho. Y ya para cerrar, jóvenes, que serían los puntos petitorios, ¿ok? Esos puntos petitorios donde le estamos diciendo al juez que en virtud de todo lo que ya le expusimos, qué es lo que pretendemos obtener. En primer lugar, pues que le dé entrada a nuestra demanda, ¿ok? Por ser la vía y la forma, o nada más decir en la vía y forma propuesta, y tenerme en consecuencia presentando el divorcio sin causa. Segundo, turnar los autos al actuario de la adscripción a fin de que se sirva emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado en autos. Tercero, y ustedes también pueden solicitar que también se les decreten las medidas provisionales consistentes en la pensión alimenticia a cargo de la demandada y a favor del actor por los conceptos indicados. Y ya finalmente solicitar ese dictado de la sentencia definitiva, ¿ok? Para que se quede también entendible. De repente, fíjense que aquí vuelven a poner gente, y en términos de los artículos tal, ya no repitan. Si ustedes tienen ya un capítulo de derecho, no repitan porque también hacen confusos esos asuntos. Habrá secretarios de acuerdos que son muy prácticos y digan, bueno, eso lo quiere, punto, pero hay también secretarios muy estrictos. Entonces, siempre ustedes mejor traten de darle ese toque, como les decía yo, a sus escritos, que estén bien redactados, bien fundamentados, y a cualquier cosa lo verán en caso de ser necesario, pero que no los estén previniendo, ¿ok? Porque de repente también hay prevención tras prevención, y por más que el secretario quiera darle entrada, no, como que no se entienden entre el litigante y el secretario de acuerdos. Entonces, ojo, siempre sean bien dirigidos ante el juez. Y finalmente, esta protesta, que también es bien importante. Acuérdense que los jueces de lo familiar son autoridades de buena fe, y si ustedes establecen que lo están protestando, es creíble, entonces se entiende que todo lo que están diciendo es cierto. Por ejemplo, están los juicios de las jurisdicciones voluntarias de autorización. Al momento que están manifestando bajo esa protesta lo necesario, están haciendo saber al juez de lo familiar que realmente el padre no se encuentra en el lugar de juicio o desconocen dónde está, ¿ok? Y eso es bien importante porque entonces se hace innecesario que se giren esos oficios de búsqueda y localización para localizar al papá. Imagínense, hubo esa confusión, o no confusión, sino que hubo ese criterio muy disparejo en los jueces familiares hace un par de años, porque un juzgado giraba esos oficios de búsqueda y localización, otro juzgado no los giraba. Entonces, imagínense, si entraban dos jurisdicciones voluntarias de autorización de pasaporte el mismo año y el mismo mes, una salía al mes con la sentencia y el otro salía al año, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues el juez no tendría por qué estar buscando al señor, porque se tiene que creer realmente lo que las partes están diciendo, que no se encuentra en el lugar de juicio. Y hacer el pasaporte un documento tan importante para poder identificar a los menores de edad en el país y muy posiblemente en el extranjero, se le otorga el mismo, ¿ok? O por lo menos la autorización para que puedan tramitarlo, porque ni siquiera es que el juez esté obligando a que se tramite, a que se entregue o a que se le dé realmente el pasaporte. Si no se cumplen ciertos requisitos, se los van a negar. Y también si necesita la visa, si no cumple con ciertos requisitos, ya la autoridad americana será la facultada. Pero les repito, por eso es bien importante la cuestión de esta protesta, ¿ok? Para que no se les olvide establecerlo en sus escritos. Y aquí la fecha, pues es el día de su presentación, la que siempre se va a tomar en cuenta. Aquí les digo, nada más estamos hablando de estas diapositivas así sencillas, ¿ok? Con lo que debería de contener su escrito, pero ya dependiendo de la acción, jóvenes, que estemos viendo, ustedes lo van a elaborar, ¿ok? De una forma más completa, porque ya van a tener los datos, van a tener los hechos, y a redactar a ver qué tal está su redacción. Ya les estaré diciendo yo si es correcta o hay que cambiarle determinadas cuestiones al mismo para que quede mucho mejor. Ahora bien, para poder establecer esos famosos juicios y vías, ustedes ya tienen la tabla que les había comentado, para que la llenen, por favor. Si ya la tienen, envíenla a mi correo. Ahora bien,
¿Cuáles son esas vías o cuáles son esos tipos de juicios o los procedimientos? Tenemos estos 5 en materia familiar: los juicios ordinarios civiles, los sumarios civiles, controversias del orden familiar, los juicios especiales y jurisdicciones voluntarias. ¿Alguien me podría decir en qué consiste el juicio ordinario civil? Torres, ¿la escucho? Maestra, lo que investigué, pues está bajo el fundamento de derecho en el artículo 425. En tenemos 9 días para contestar. Y algo que se remarcó mucho el semestre pasado es que no lleva fecha de audiencia. Y son normalmente, como usted comentó hace un momento, están establecidos como por un listado y se van exceptuando en conjunto equiparado con lo que es el juicio sumario, o sea, por descarte. No, ahí tiene unos errorcitos, compañera, y sí son un poquito graves, pero vamos a corregirlos, no se preocupe. Perdón, es que a veces me confundo. Es correcto, se tiene 9 días para contestar, es correcto. Su fundamento es el 425, también es correcto. Nada más que sí se celebra las fechas de conciliación. Fíjense, de acuerdo a estas son las etapas que les estoy estableciendo aquí, jóvenes, no es en cuanto a la teoría, sino en cuanto a la práctica, de acuerdo a cómo viene nuestro Código de Procedimientos Civiles y que es a lo mejor hasta un poco difícil que ustedes lo vayan entendiendo. Ustedes presentan su demanda, ¿ok? Hacemos bien que debe de contener los requisitos que acabamos de analizar del 256 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué sigue por parte de la autoridad? La admisión. Puede prevenirla. Ya sería muy raro que se desechen de plano los escritos, pero bueno, aquí el acto jurídico que sigue es la admisión. Posteriormente, jóvenes, en esa admisión se ordena el emplazamiento, que como bien dijo su compañera, existe un término o se otorga un término de 9 días hábiles. Yo les voy a recomendar que ustedes siempre cuenten 10, ¿ok? Ojo, no se confíen. ¿Por qué les digo que 10? Porque hay inclusive jurisprudencia, y es de aquí del Estado, que nos habla precisamente de que para cuestiones de notificaciones personales, estas van a surtir efectos un día después de que se hayan realizado. Entonces, por eso siempre tienen como un día extra, ¿ok? Entonces, siempre es que hay que declarar rebelde, traten de contar esos 10 días para efectos de solicitar declaraciones de rebeldía, ¿ok? Pero ustedes sí estén bien atentos, siempre traten de contestar como les dé el 9º día, pero siempre acuérdense que cuentan con ese día extra. Y en caso de que les declaren la rebeldía, ustedes pueden revocarlo a través de esa tesis de jurisprudencia, ¿ok? Entonces siempre son 10 días en la práctica. Insisto, no se me confundan, legalmente son 9 días, pero por las cuestiones de contar los efectos tenemos un día extra, ¿ok? Bien. ¿Qué sucede después de ese emplazamiento de 9 días? Fíjense. Obviamente la actora tiene una vez que le turnan los autos a la actora de la adscripción, se tiene que constituir en el domicilio que le señalaron para poder notificar al demandado. También tienen que ser bien cuidadosos con ese emplazamiento, porque de hecho, acuérdense, es el toral, ¿no? El emplazamiento es lo toral en todos nuestros procedimientos. Si estos no se realizaron de la forma correcta, se pueden solicitar las nulidades de esas actuaciones. ¿Qué son las cosas básicas que ustedes tienen que tener en cuenta? Pues que sea realmente o que se realice en el domicilio donde habita, ¿ok? No donde está de paso, no, donde habita la persona. Entonces, ahí estaremos cumpliendo con eso. Si resulta que su cliente, que en este caso va a ser Liliana Carvajal, les dice, es que me notificaron y la casa es de mi mamá, yo vivo en San Diego. Bueno, ese emplazamiento está mal hecho. Entonces dice, pues sí, se me emplazó, vivo aquí en Playas de Tijuana. Bueno, es correcto ese emplazamiento y tienen 9 días para dar contestación, a menos que se quiera ir en rebeldía. Si tenemos, ahora sí que si quieren pelearse jurídicamente, vamos haciendo el escrito de contestación, que es similar al de la demanda, se tiene que dar contestación a cada uno de los puntos. Pero bueno, una vez que se contesta, jóvenes, de acuerdo con el artículo 272 bis, si no mal recuerdo, del Código de Procedimientos Civiles, se cita a las partes para que comparezcan a una audiencia de conciliación, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia de conciliación? Que las partes lleguen a un convenio judicial a fin de dar término a la controversia
planteada, ¿ok? Entonces ahí se les van a proponer alternativas de solución para que se pueda realizar el convenio. Si estamos hablando de un divorcio, bueno, los dos están de acuerdo en divorciarse, pero no se ponen de acuerdo de la pensión y ahora es el momento, ustedes tienen que, el secretario, ¿no? O el juez a través del secretario, decirle estas alternativas de solución para que puedan poner fin. Si aún así insisten, es que no nos estamos poniendo de acuerdo, vamos a suponer que es un juicio de pérdida de patria potestad, no están de acuerdo en la cuestión de los alimentos, entonces el juicio va a continuar. ¿Cuál es la siguiente etapa procesal? Abrir el juicio a prueba. Entonces, si se van dando cuenta ustedes, jóvenes, está por etapas, ¿ok? Una tras otra, y obviamente al momento que se agota una, va precluyendo, de tal forma que si ya estamos aquí en el juicio a prueba, no nos podemos regresar a la contestación, ¿ok? Y apenas ya acabamos de terminar con la audiencia de conciliación. Eso es muy diferente al sumario civil, por eso le comenté, compañera, o la interrumpí en ese momento, porque no son similares. No son similares ni en cuanto a los días que se dan para poder dar contestación, ni tampoco en las etapas, porque en el sumario civil las etapas hagan de cuenta que se constriñen, ¿ok? Y aquí no, aquí vamos paso por paso. Entonces, la audiencia de conciliación ya se agotó, vamos a abrir, o se va a abrir el juicio a prueba y se tienen 10 días comunes y fatales para las partes. ¿Para qué? Para que las ofrezcan. Ya el juez contará con el término correspondiente para admitirlas, prepararlas y, en su caso, desahogarlas en otra audiencia que se denomina audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, donde ambas partes van a desahogar las pruebas confesional, declaración de parte, testigos, etc. Y finalmente la citación para la sentencia y la sentencia correspondiente. Fíjense ahorita lo que está pasando. En materia familiar, por ejemplo, están tratando de eliminar esta etapa, ¿ok? ¿Para qué? Para que mejor después de la contestación se abra el juicio a prueba, si las partes, de todas formas, de acuerdo con el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles, los jueces están facultados para que en cualquier momento del procedimiento las partes o el procedimiento más bien pueda concluir a través de un convenio. Entonces, no causa ningún perjuicio a las partes que no se lleve a cabo esta audiencia, ¿ok? Después de la contestación, que se abra el juicio a prueba, que se vayan al ofrecimiento, admisión, preparación, y aquí puede ser una sola, ¿me explico? La audiencia de conciliación, agotarla aquí. Entonces vamos a empezar con la conciliación, no quieren conciliar, se desahogan las pruebas y no se pierde tanto tiempo porque me señalaron esta audiencia hasta de 4 meses. Luego ofrecí mis pruebas, luego en lo que el juez dijo que las iba a admitir y luego me señaló otra audiencia hasta octubre. Entonces imagínense todo el tiempo que ya se perdió. Entonces también a fin de garantizar una justicia pronta, dicen, bueno, mejor esta la agotamos en esta etapa procesal. Entonces puede que ustedes en la práctica se encuentren con este punto, no pasa nada, no les está ocasionando ningún perjuicio a las partes, ¿ok? Y finalmente les comentaba, es la sentencia. Es más rápido y hay 5 días para contestar, así es, en el juicio sumario civil, ¿ok? Entonces les repito, en el sumario civil, aquí lo tenemos a continuación, ahí las etapas se constriñen, lo que les comentaba, se juntan. Ahí, por ejemplo, desde la demanda se tienen que ofrecer pruebas, ¿ok? Ustedes ya las tienen que estar ofreciendo. Vengo a demandar en la vía sumaria civil los alimentos. Vamos a suponer que en este caso la señora Liliana la que está solicitando los alimentos. Desde aquí ya tiene que estar ella ofreciendo las pruebas, ¿ok? Cuando el juez admite esa demanda, también debe de admitir las pruebas que le están ofreciendo la parte actora y señalar de entrada una fecha de audiencia. Y ordenar, obviamente, el emplazamiento, que a diferencia, como lo comentábamos hace un momento, son 5 días, porque además acuérdense, cuando estamos hablando de la vía sumaria civil, estamos hablando de que son procedimientos rápidos, prontos, aunque en la práctica no sea posible en ciertos asuntos. Ahorita la verdad es que se espera con mucha ansias que ya abran los 2 juzgados, el 4º y el 5º familiar para el desahogo de juzgados, ¿no? Imagínense, ahorita ya hay fechas que tienen hasta junio, julio, van a decir sus clientes cuál rápido, cuál expedito, o sea, licenciada, acaba de meter mi juicio y me dice que hasta agosto. Entonces, esperemos que pronto se abran esos juzgados, pero por lo mientras, de acuerdo con lo que nos indica la misma ley, se da ese término de 5 días hábiles para que pueda contestar demanda. Igual, cuenten ustedes un 6º día que tienen esa ventaja. Cuando su cliente conteste, igual, elaboramos el escrito de contestación, pero también aquí es el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas,
¿ok? Y cuando el juez admita la contestación, si ésta está en tiempo y en forma, también les va a admitir esas pruebas. Y algo bien importante, si la fecha todavía está vigente, bueno, pues el juez la va a respetar. Si la fecha que señaló aquí ya pasó, bueno, se señala una nueva fecha, ¿ok? Y a desahogarla, y ahí sí, en la audiencia va a ser conciliación, pruebas, alegatos, citación para sentencia y nuestra sentencia. Si se dan cuenta, digo, ustedes ya habían visto esta diferencia. Creo que ya llevaron procesal civil, ¿verdad? Sí, ¿No? Sí, ya. Ya es más rápido que ustedes entiendan este punto. Ahora pongan atención aquí, jóvenes. En materia familiar tenemos esta vía especial, controversias del orden familiar. Tanto, a esta sí tienen similitud, tiene la naturaleza de un juicio sumario civil y en consecuencia también las mismas acciones. Podemos demandar alimentos, régimen de convivencia, custodias, etcétera. Fíjense, si se dan cuenta aquí, en nuestra demanda también les estoy estableciendo que tienen que ofrecer pruebas. Y he aquí, jóvenes, la gran diferencia con el juicio sumario civil. Una vez que el juez admite la demanda, no va a admitir las pruebas, ¿ok? Repito, no se admiten pruebas. ¿Por qué? Porque aquí, de acuerdo con el artículo 927, 928 y 929 del Código de Procedimientos Civiles, que nos marca esta vía, establece que primero se tiene que realizar una audiencia de conciliación, ¿ok? Entonces, ahí no se les ocurra ir a reclamar al secretario de acuerdos o al juez porque no les admitieron las pruebas. Si su vía es controversia de orden familiar, no se admiten, ¿ok? Hasta el momento procesal oportuno, pero sí se tienen que ofrecer, porque este es el momento. Si ustedes no las ofrecen y no tienen elementos probatorios, pueden muy probablemente perder el juicio, ¿ok? También es mentira que en materia familiar sea posible que se ganen todos los juicios, no. Así que, ojo, ¿ok? Claro, si su juicio es de alimentos, bueno, los alimentos son de oficio, son de orden público, no va a pasar nada. Pero si estamos hablando de una custodia, imagínense, ¿no? Dígame, Samantha. Lick, a mí me surge una duda respecto a esto. ¿Cómo sabría diferenciar cuando puedo promover una controversia de orden familiar o un juicio sumario? Sabe que ahí va a depender mucho de ustedes. Puede que su cliente le diga, ¿sabe qué, licenciada? Pues yo la verdad no quiero conciliar con el papá de mi hijo. Entonces, no tiene caso que agotemos una fecha exclusiva para la conciliación. Entonces, usted va a demandar la custodia o los alimentos en la vía sumaria civil. ¿Me explico? Pero si le dice, ¿sabe quién será? Yo quiero que sí nos den oportunidad en lo que lo pienso, porque pudiera haber todavía probabilidades, no estoy convencida, pero sí lo quiero demandar, pues váyase a controversias del orden familiar, porque ahí vamos por paso, aunque también tenga la naturaleza del sumario civil, porque ya ofrecimos nuestras pruebas. Ok, entonces, ¿sabe qué? Pues sí, la audiencia que nos van a señalar es exclusivamente para conciliación. Ok, no vamos a tener esa prisa que en el sumario civil, porque ahí sí, no quieren conciliar, vamos directamente al desahogo de pruebas. ¿Sí me explico? A lo mejor pudieran decir, ¿sabe qué, licenciada? Sí quiero, pero mis testigos va a ser difícil que los localice, están de viaje, cuestiones de ese tipo, ¿sí me explico? Entonces ahí usted tiene que pensar muy bien, bueno, de acuerdo con esto creo que lo que nos conviene más es irnos a la vía de controversia del orden familiar o bien la vía sumaria civil. Mi cliente ni siquiera quiere conciliar con el señor. ¿Sí me explico, compañera? Sí, Lick, me queda muy claro, gracias. De nada. Villalobos. Sí, Lick, entonces aquí la única diferencia es la que haya o no haya audiencia de conciliación. Así es, más bien depende de esa audiencia de conciliación que nos admitan nuestras pruebas, ¿ok? Cuando usted vaya al juzgado y diga, ay, bueno, voy a ver si me admitieron mi demanda de alimentos en la vía controversia del orden familiar, se va a encontrar con que sí, el juez se la admitió, el juez inclusive señaló alimentos provisionales y ya le señaló una fecha de audiencia nada más para la conciliación, no vienen preparadas sus pruebas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo el juez va a ordenar preparar esas pruebas y desahogarlas? Cuando se haya dado esa audiencia de conciliación, ¿ok? Ya que se haya celebrado, entonces se va a dar. ¿Sí me explico? Estamos acá. Fíjense, la va a contestar, están sus pruebas, el juez también va a admitir esa contestación, pero
no va a admitir pruebas hasta que se haya desahogado la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación tiene sus propias reglas, que si no me recuerdo están en el artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles y dice cómo debe empezar, quiénes deben de acudir. Inclusive si una de las partes acude sin un abogado, no se puede llevar a cabo la audiencia. Se les tiene que hacer su conocimiento, que pudiera ser uno de oficio o que nombre uno, pero en esa audiencia no se pudiera llevar a cabo. Es delicado, ¿por qué? Porque se le va a dar la atención debida, tratándose obviamente de controversias del orden familiar. Entonces les digo, ya que se haya desahogado esa audiencia de conciliación, si ellos ahí dicen, sí, queremos convenir, puede que se suspenda el juicio y les den 5 días o 10 días para que se elabore el convenio. O bien quienes digan, ahorita mismo queremos dictar un convenio. Y ahí concluye el juicio. Pero si aún así ya habló el secretario, estuvo con ellos toda la hora tratando de proponerle alternativas de solución y más dijeron que no, entonces, ¿qué va a pasar ahí, jóvenes? Se va a dar una nueva cuenta, porque aquí obviamente se va a decir el juez que se concluye la audiencia de conciliación y se va a continuar con la siguiente etapa procesal. ¿Cuál sería la siguiente etapa procesal? Donde el juez da una nueva cuenta admitiendo pruebas y las va a preparar. Entonces, para que tenga verificativo, la audiencia de pruebas y alegatos y citación para sentencia va a señalar una fecha, día y hora y va a preparar las pruebas que ustedes hubieran ofrecido. Confesional, declaración de parte, testimonial, etcétera. Y una vez preparadas, admitidas y preparadas, se procede al desahogo. Y obviamente la sentencia. Dígame, Villalobos. ¿Y aquí en la controversia los términos o plazos son lo mismo que en el sumario? Así es. Ajá, aquí fíjense, me pasó a establecerlo, pero aquí en el emplazamiento son 5 días. Tiene la naturaleza de los juicios sumarios civiles con la salvedad que les acabo de comentar. No se admiten pruebas hasta que se haya agotado la audiencia de conciliación. ¿Ok? Gracias. Son las mismas, les repito, convivencias, custodias, alimentos, etcétera. El mismo Código de Procedimientos Civiles nos dice las acciones. El 424 por lo que hace a los sumarios civiles. Y a partir del 926, 927, 28, 29, bueno, el 926 está muy, muy amplio porque también viene abarcando todo lo que es en el caso de que se pidan las custodias, pero ya lo que es 927, 28, 29 nos dice inclusive qué acciones pudieran solicitar las mismas, ¿ok? Bien, jurisdicciones voluntarias. Acuérdense que ya estos tipos de procedimientos no son contenciosos, ¿verdad? En los otros sí se fija la litis. Acuérdense que la litis se fija una vez que ya está contestada, ¿ok? Cuando ya habrá contestación en autos, estamos hablando de que ya se fijó la litis. Ojo también, si aquí cuando contestan también reconviene, la litis no se cierra hasta que se haya contestado esa reconvención, ¿ok? Pero si no es el caso, ya está cerrada. Ahora bien, aquí no hay litis, jóvenes. Aquí ya habíamos comentado que son esas solicitudes que se le hacen al juez para que se reconozcan derechos, se establezcan deberes, etcétera, ¿ok? Como pudieran ser las del concubinato, reconocimiento de ejercicio de patria potestad, las autorizaciones para pasaporte, etcétera. Ahora son muy sencillas. Fíjense que hubo también hay unas... ¿qué les diré? Criterios se unificaron aquí en el estado de Baja California, porque fíjense, un concubinato, por ejemplo, jóvenes, pongan atención. Nosotros en esa demanda o solicitud donde le estamos diciendo al juez que nos reconozca el concubinato de nuestros clientes, José Luis y Liliana, le vamos a decir, juez, pues tienen más de 5 años, tienen 2 hijos, establecieron un domicilio común, no están casados, ¿ok? Entonces tenemos documentales donde nosotros vamos a acreditar esas inexistencias de matrimonio, que existen hijos, que viven aquí en Tijuana, Baja California, etcétera. ¿Qué pues señalar una fecha de audiencia para que llevaran testigos, ¿ok? Y de ahí se advirtiera que era realmente cierto lo que ellos estaban diciendo. Tratándose del concubinato, ¿qué está pasando ahora? Si desde aquí le están diciendo al juez que se procrearon hijos, y son hijos, no importa si son mayores o menores de edad, se va a omitir esta audiencia, jóvenes, porque ya está acreditado que sí son concubinos. Entonces, de aquí se admite y se va directo a sentencia. ¿Sí me explico? Igual con el pasaporte. Juez, solicito la autorización para que se pueda realizar el trámite de pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desconozco el domicilio del papá de mis hijos, hace más de 10 años que no sé nada de él y me urge por situaciones de que mis hijos quieren ir a cuestiones recreativas, ¿no? Por parte de la escuela, lo que sea.
igual, jóvenes, se admite y para sentencia, ¿ok? Pero si en el caso del concubinato resulta que no procrearon hijos, entonces hay que demostrar que tienen más de 5 años viviendo juntos. Entonces ahí sí se admite, se tiene que desahogar esa información testimonial y se cita para sentencia. ¿Me explico, jóvenes? Ok. Muy bien, de cualquier forma, cuando estemos viendo también cada una de las acciones, vamos a recordar estas situaciones que se llevan en la práctica. Ok, ahorita nada más como ejemplo aquí en nuestros procedimientos. Bien, juicios especiales. Juicios especiales en materia familiar contamos con 2. Acuérdense, cuando son juicios especiales, cuando tienen un procedimiento contemplado en el Código Procesal Civil o adjetivo de la materia. En el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos las controversias del orden familiar. ¿Ok? A partir del 925 está este tipo de vía o procedimientos y por eso es una vía especial, aunque también la estudiamos aparte como controversia. Y el otro, jóvenes, que tenemos como un juicio especial es el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Ok? Lo encontramos a partir del artículo 660 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, no es la vía ordinaria civil, no es la vía sumaria civil, no es controversia del orden familiar y tampoco es una jurisdicción voluntaria. Es un juicio especial. Entonces, cuando ustedes elaboren su escrito o su solicitud de divorcio, tienen que establecer que es la vía especial de divorcio por mutuo consentimiento o vía especial de divorcio voluntario. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta y la vía, repito, es un juicio especial o la vía especial, ¿ok? Ojo con eso. También es algo muy sencillo y que lo vamos a ver durante el semestre. A nuestra solicitud de divorcio, el juez la va a admitir. Ahí prácticamente lo que ustedes tienen que estar ofreciendo es el acta de matrimonio. En el caso de hijos menores de edad también hay que exhibirlas, pero aquí lo que importa es un convenio que también más adelante vamos a analizar. Pero bueno, una vez que reúnen los requisitos, el juez los va a admitir y señala también una fecha para que tenga verificativo la junta de avenimiento. Esta no consiste en reconciliar a las partes, únicamente en saber si que ellos continúan en el propósito de divorciarse. Claro, si alguien logra reconciliarlos, excelente. Y sí nos ha tocado, o me tocó en su momento en el juzgado de una secretaria de acuerdos que fue como entre esos asuntos donde sí se reconciliaron y salieron felices, pero de no ser el caso, ese nada más se les da, ellos quieren continuar, y les digo que ya no tiene que ser ese objeto de la reconciliación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tener en cuenta el respeto al derecho de libre desarrollo de la personalidad, ¿ok? No podemos obligarlos a que permanezcan casados, que antes sí era una facultad o aparte era una obligación por parte del Estado el mantener o tratar de mantener las familias unidas. Entonces, si se les preguntaba si había forma de reconciliarse, ¿ok? O si eran en su propósito de divorcio. Ahora ya no, ahora nada más se les pregunta si desean continuar en su propósito de divorciarse y hacerles también saber que tienen que cumplir con los términos del convenio que están admitiendo, ¿no? Que igual también más adelante lo vamos a ver. Y les digo, también son bien rapiditos, después de la junta de avenimiento, sentencia, y en todo caso se dará después la ejecución. Entonces les digo, eso nada más era para recordar precisamente cuáles son esos procedimientos o esos juicios y cómo se llevan a la práctica. Es importante que sepan porque dependiendo de cada institución que vayamos estudiando, ustedes tienen que tener bien presente cuál es la vía en cada acción, ¿de acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? Dígame, Villalobos. Les tengo una pregunta. Cuando iniciamos la clase que hablamos de la demanda de divorcio, cuando en una demanda de divorcio se solicitan los alimentos de forma provisional y definitiva, al momento de que el juez dicta sentencia, ¿se debe de resolver también de manera definitiva o incidental? Definitiva. Porque... Dígame. Ajá, lo que pasa es de que ya en una ocasión nos resolvieron igual ahí en la definitiva y hasta hace poquito en otro juzgado nos resolvieron que nada más podía resolverse de forma provisional y que debíamos de promover un incidente para poder solicitar los alimentos de forma definitiva. Entonces ya no supe. No obstante que se trató de unificar esos criterios, me imagino que fue en un divorcio, ¿verdad? Sin causa. Sí, ajá. Fíjense, y ahorita sí, si estuvieran ustedes en la práctica, se estuvieran batallando un poquito, porque, fíjense, anteriormente el juzgado segundo de lo familiar
cuando se contestaba un divorcio sin causa, habiendo hijos menores de edad, de forma definitiva se decretaba la disolución del vínculo matrimonial y se fijaban alimentos de forma definitiva cuando existen menores de edad, porque son de orden público de interés social. El juez no puede retenerlos bajo ninguna circunstancia la fijación, ¿ok? Entonces, así lo establecía y dejaban a salvo todos los demás derechos para que los hicieran valer en la vía y forma correspondiente, sobre todo aquellos derechos derivados del ejercicio de la patria potestad, custodias, convivencias o alguna modificación de alimentos, pero ya los establecían así. Otros juzgados jóvenes, lo que está pasando es que cuando contestan, están decretando un auto, como si fuera un auto intermedio, donde se está declarando o decretando la disolución del vínculo matrimonial, ¿ok? Y están abriendo el juicio a prueba por lo que hace a las demás prestaciones, alimentos, custodias, convivencias. Entonces, muy probablemente puede ser que ahí estén fijando esos alimentos de forma provisional y se ventile ya de forma definitiva cuando se dicte la sentencia. Porque, repito, lo que están dictando es un auto intermedio, donde están decretando la disolución del vínculo matrimonial, porque ese se tiene que dictar sí o sí. Y en otro juzgado también dictaban una sentencia definitiva y abrían el incidente. Entonces, sí, por eso es que está lo que usted me está preguntando, compañera, porque todavía esta unificación de criterios están tratando de que realmente se unifique. Ahorita, por ejemplo, hubo cambio de jueces, entonces pues ya el que estaba en el segundo ahora está en el tercero, y pues ya se imaginarán, ¿verdad? Un poquito el enredo que puede existir ahorita en la práctica, en lo que logran otra vez cada uno tomar criterio en cada uno de los juzgados, pero sobre todo la situación o lo correspondiente a la unificación de criterios. ¿Cuál sería lo idóneo? Como se está retomando a partir del Código Civil de Ciudad de México, lo idóneo sería que efectivamente se decrete la disolución del vínculo matrimonial y se abre el juicio a prueba por lo que hace al resto de las prestaciones. O bien, ese famoso que se lleve en la vía incidental, cualquiera de los dos, pues sería correcto, pero yo no lo pondría provisional, pero bueno, como no tenemos tampoco una legislación que ahorita nos esté apoyando, por ese motivo es que usted todavía se lo denominaron como provisionales, ¿ok? Pero eso no quiere decir que si no son definitivos no los deba de otorgar. Ya sea la denominación que le den como provisional o definitivos, es una obligación que luego debe de cumplir y lo pueden ejecutar aunque no cumplan, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Que si el señor no cumple, el pretexto de que sea una pensión provisional, bueno, pues no lo va a poder cobrar porque no es definitiva, no. Se pueden cobrar pensiones provisionales y definitivas, ¿ok? Conforme les digo, conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué se va logrando de aquí a que lleguemos nosotros al estudio de la institución del divorcio sin causa. Esperemos que ya esté unificado, porque no nada más tiene que ser en Tijuana, sino también los juzgados de Ensenada y de Mexicali, para que se logre esta unificación. Pero bueno, compañera, ahí vamos. Ahí vamos. Y qué bueno que me hace esa observación, porque también es buena para volver a comentarlo con los compañeros juzgadores y no haya confusión en la práctica, ¿verdad? Porque sí, le digo, si usted lee una sentencia de febrero para atrás del segundo familiar en materia de divorcio sin causa, sí dictaban de forma definitiva. Pero bueno, repito, no es obvio para que no se ejecute. ¿Ok, compañera? Puede que sí resulte igual de confuso, pero eso es lo que está pasando en la práctica. Desgraciadamente todavía no está bien esa unificación, pero esperemos, repito, de aquí a que ustedes, o por lo menos de aquí a que termine el semestre, se haya logrado en Baja California esa unificación, por lo que hace el procedimiento del divorcio sin causa. ¿Ok? Bien, jóvenes. Les voy a pedir, por favor, que tomen una foto al ejercicio que acabamos de hacer en cuanto a la demanda, que ahorita les dije que fueran haciendo las anotaciones. Tómenle una foto al ejercicio y me lo mandan, por favor, en estos 10 minutos 9 que quedan de clase, me lo mandan a mi correo, ¿ok? Esa sería para el día de hoy. ¿Otra duda, jóvenes? ¿No tenemos nada pendiente? Dígame, Villalobos. No, maestra, Torres, es que lo que mencioné ahorita de los 10 minutos, yo hice anotaciones de lo que mencionó en la clase y los nombres que mencionó y eso, pero no como tal, no alcancé a apuntar todo lo que puso en las diapositivas. Lo que haya anotado, compañera, lo que haya anotado, si fue correcto, como les fui diciendo y llena los requisitos, tendría su participación. De acuerdo, muy bien. Y que sí me consta que usted estuvo atenta a la clase. De hecho, tiene participaciones Torres, Villalobos, Sandoval, León, García Huerta,
¿Quién más? Cruz Gómez, ¿ok? Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Disculpen la tardanza por la situación ahorita que estamos pasando. Llego un poquito tarde, pero les agradezco que me estén esperando, ¿ok? Que tengan bonita tarde. Feliz día, jóvenes, que los consientan mucho el día de mañana. Lick, Dígame. disculpe, ¿podría proporcionarnos su correo, por favor? Déjenme, se los pongo aquí. adi-378@hotmail.com o bien el institucional luzadriana.mota.picasso. Pues UABC ya saben todo lo que le tienen que poner, ¿no? .edu, etcétera, etcétera. Cualquiera de los dos me los pueden mandar. Y nos vemos ahora sí el día de mañana. Que tenga linda tarde. Hasta luego. Lick, Mande. ¿no nos podría proporcionar un poquito más de tiempo? Lo que pasa es que sí tengo mis anotaciones, pero sí las hice un poco desordenadas. Entonces, Así como las tenga, igual, si usted reúne los requisitos que todos va a tener su participación. ¿Ok? ok, gracias. De nada. Lick,